Damos la bienvenida al sociólogo Giovanni Atariguana. Él es presidente a nivel nacional de Unidad Popular, partido que ha decidido en este fin de semana impulsar el voto nulo para la segunda vuelta electoral. Quisiéramos iniciar conociendo sus razones para esta decisión, sociólogo Atariguana. Muy buenos días, Gustavo. Un fuerte abrazo, un saludo a toda la audiencia de Antena 1 en el sur del país. Bueno, Unidad Popular tuvo su Consejo Nacional este día sábado en la ciudad de Guayaquil, con la participación de delegados de todo el país. En una discusión democrática, de forma responsable, hemos analizado la actual coyuntura de cara a la segunda vuelta. Nuestra decisión, que la hemos hecho pública, es que ninguna de las dos candidaturas que están en la segunda vuelta, Daniel Noboa por ADN y Luisa González por el correísmo, representan el anhelo de cambio del país. Para nosotros no se trata de escoger entre la guillotina y la horca. No podemos prestar nuestro voto para escoger al verdugo del pueblo. Por tanto, una vez que conocemos sus propuestas, pero sobre todo, Gustavo, su trayectoria en los dos casos como gobierno, tanto el correísmo como Noboa nos han gobernado. El pueblo ya sabe a qué atenerse. En función de aquello, nosotros hemos resuelto llamar a nuestra militancia, a nuestros simpatizantes, efectivamente a no ser cómplices de lo que será el nuevo gobierno. Por eso, de forma democrática, responsable, por supuesto, rechazamos ambas candidaturas, no nos convencen, por su trayectoria sabemos que no van a resolver los problemas de la población y, por tanto, llamamos a anular el voto. Eso sí, convocamos al pueblo ecuatoriano a organizar la unidad más amplia para que gobierne quien gobierne a partir del 24 de mayo, exijamos juntos la solución a los problemas más urgentes que tiene el Ecuador, que tienen que ver, Gustavo, con el tema de inseguridad, la falta de generación de empleo, la obra pública, la defensa de los recursos naturales y, por supuesto, la inversión en el tema social, educación, salud. Sociólogo Atariguana, en esta convención o en esta reunión que han hecho ustedes del Consejo Directivo de Unidad Popular, analizaron los resultados de las pasadas elecciones en las cuales el candidato de su partido, si no me equivoco, no llegó a alcanzar el 4%, el 0,4%. Bueno, nosotros, por supuesto, hemos hecho una evaluación de lo que fue el proceso electoral. Hemos visto con, digamos, con mucha preocupación el escenario en el cual se dio una polarización que afectó al conjunto de fuerzas políticas. Fue una tercera vuelta, Gustavo, en niveles nunca antes vistos en el Ecuador, cerca del 88% entre las dos opciones, una especie de tercera vuelta, donde obviamente la mayoría de la población entendía que si quería terminar con el gobierno desastroso neoliberal de Daniel Noboa, tenía que votar, aunque no le guste, por la candidatura del correísmo. Y viceversa, quienes no quieren que regrese en su mayoría en un régimen autoritario y corrupto como fue el correísmo, han votado por Daniel Noboa. Eso, por supuesto, nos ha puesto en desventaja. También enfrentamos las dos campañas con maquinarias multimillonarias, solamente para poner un ejemplo. Pero ustedes como partido, como movimiento, como dirigentes, no se encuentran dentro de la misma disyuntiva que ha expresado a través de su voto el pueblo ecuatoriano, con los mismos razonamientos que usted señala. Por supuesto, lo que decía es que los resultados tienen que ver con un escenario de polarización, tienen que ver con la fuerza de grandes maquinarias electorales como la de Daniel Noboa, que usó no solamente la fuerza de su fortuna multimillonaria, sino todo el poder del gobierno. Por eso tenemos denunciado a Daniel Noboa ante el contencioso electoral por una falta grave electoral. Y por supuesto, efectivamente, eso nos pasó factura a la hora del resultado. Sin embargo, nosotros hemos agradecido la votación que tenemos, por supuesto a nivel de las listas llegamos cerca de 200.000 votos y obviamente la propuesta que hemos presentado al país nosotros pensamos que está vigente. El tema, por ejemplo, Gustavo, de que es necesario cobrar los impuestos a los grandes evasores, es algo que nosotros vamos a insistir, gobierne quien gobierne. La necesidad de priorizar el gasto social, la inversión pública en lugar de la deuda externa es algo que nosotros vamos a insistir ante quien sea el nuevo Pero gobierno. quedémonos primero en la coyuntura electoral. ¿Qué incidencia piensan ustedes puede tener la decisión del Movimiento Unidad Popular, sabiendo que adicionalmente a la baja votación que obtuvieron, el voto en realidad no es endosable? Por supuesto que no es endosable, pero a nosotros nos corresponde, en tanto y cuanto somos fuerza política, ser coherentes. Si nosotros no creemos en la propuesta programática de Daniel Noboa,
en sus ejecutorias. Tampoco confiamos en lo que es el correísmo, del cual fuimos víctimas durante 10 años en el pasado. Es obvio, sería totalmente incoherente de nuestra parte llamar al pueblo ecuatoriano a título de votar por el mal menor, digamos, ya a dar un voto positivo. Por supuesto, participamos, creo que es lo responsable. Lo irresponsable sería decir, voten contra Correa, voten por Noboa, o voten contra Noboa, voten por Luisa. Sería algo que no va con nuestros principios, con nuestra forma de ver el país. Incidencia, por supuesto que tendrá, por eso es que estamos recibiendo ahora por parte de los activistas, digamos, de redes sociales, los famosos bots, tanto del correísmo como de Novoa, su preocupación. En todo caso, nosotros hemos dado un punto de vista que es coherente con nuestra visión del país, con nuestros principios, porque tenemos memoria histórica y por eso nosotros vemos más allá. Independientemente de nuestra posición, alguien va a ganar las elecciones, Gustavo. Eso estamos absolutamente claros. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación en la que prácticamente han desaparecido del mapa los partidos políticos de Ecuador, con excepción de las dos opciones que van hacia la vuelta final, hacia la segunda vuelta? ¿Qué es lo que sucede en el país? ¿Cómo interpretan ustedes esta respuesta que en las urnas da el pueblo ecuatoriano? Bueno, efectivamente es un desafío para todas las fuerzas políticas esta polarización. Pero este país también tiene efectivamente fenómenos que no necesariamente se van a repetir. Obviamente para nosotros la verdadera polarización no es de entre Correa y Noboa. La verdadera polarización es millones de ecuatorianos que no tienen solución a sus problemas de seguridad, de empleo, de trabajo, mientras hay una minoría, ese sería el otro polo, que nos ha venido gobernando desde Correa para acá y que se parecen muchísimo, que gobiernan en función de sus propios intereses. Pongo un ejemplo, Gustavo, para graficar aquello. Hoy la mayoría de ecuatorianos estamos defendiendo el campo petrolero Sachi, que es la joya de la corona, que tiene que ver con que el petróleo es de todos los ecuatorianos y debe servir para invertir en salud, en educación, en obra pública. Y condenamos este asalto que quiere hacer el gobierno de Daniel Noboa, entregando empresas multinacionales e incluso vinculadas con su familia. Pero ahora, la otra opción, que ahora dice que defiende la soberanía, debemos recordar que en el año 2015 fue Rafael Correa el que inició la concesión de ese mismo campo petrolero con una figura similar, también con una empresa china. Entonces, al final del día, en este tema, pero también en otros, como por ejemplo el tema de la represión a los sectores sociales, hay muchas más coincidencias entre el correísmo y Daniel Noboa. ¿Qué piensa usted sobre la situación del país? Desde el punto de vista económico sabemos cómo está y quizá son también esos mensajes que dan cuenta de una situación, por decirlo menos, muy crítica en materia de economía, aquellos incentivos o motivaciones que tiene el gobierno para intentar este proyecto petrolero que usted ha señalado. Pero está también esa violencia enorme, descontrolada en el país, que tiene a todos los ecuatorianos en vilo. Son temas que nos quitan el sueño a las familias ecuatorianas. El tema de la inseguridad está batiendo todos los récords. El año pasado el gobierno nos clavó 3% más del IVA, subió la gasolina, nos habló del plan Fénix y al final del día vemos que no hay efectividad. Muchos incluso dudamos de que el famoso plan Fénix exista. Hoy tenemos, según vi unas últimas cifras, creo que el promedio es 38.9 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la más alta de América, efectivamente en el Ecuador, y tiene que ver con un gobierno incapaz de poner efectivamente las medidas concretas. No se ha depurado la fuerza pública, no se ha... La tendencia de muertes violentas por 100.000 habitantes se acerca ya a la cifra de 50. La última de 38.9, pero va en ascenso, Gustavo, al final, ¿no es cierto? Hay un dato que establece que en lo que va del año prácticamente hay un asesinato cada hora. Claro que nos dicen que es solamente ajuste entre bandas, lo cual no es cierto porque cada vez más son ciudadanos los que están cayendo en este fuego cruzado. En todo caso, no se han dado los elementos fundamentales. Hoy se habla de la presencia de tropas extranjeras, lo cual es un despropósito. No se ha hecho nada en cuanto a combatir el lavado de activos. Se habla unos de entre 5.000, otros hablan hasta de 7.000 millones de dólares que se lava en la banca privada ecuatoriana.
y el gobierno bien, digamos, incompetente. Son temas que requieren que el nuevo gobierno, gane quien gane, debe dar resultados, porque el pueblo no puede seguir viviendo en la zozobra, porque junto al tema de muertes violentas, en varias ciudades, el tema de los secuestros, las extorsiones, las famosas vacunas, obviamente mantienen en la zozobra a la población. En el tema económico, es obvio que si no hay un cambio en cuanto al enfoque, al modelo económico, a las prioridades de los gobiernos, no vamos a tener salida. El Ecuador decreció, dicen algunos, al menos en el 2% del PIB el año pasado. Así no hay posibilidades de reactivación económica, de que se genere empleo. La obra pública ha sido reducida prácticamente a la mínima expresión. ¿Qué es lo que tiene que ver con eso? Dicen, no hay plata. Pero el tema es, por ejemplo, ¿por qué no se cobra a los grandes evasores? Empezamos por la corporación Novoa. Es uno de los temas que nosotros decimos está vigente para cualquiera que sea el Pero gobierno. volviendo al inicio, ¿en qué ayuda, de qué manera aporta ese llamado al voto nulo? Bueno, es un aporte que establece, Gustavo, que el pueblo no le queda otra alternativa, gobierne quien gobierne, prepararse para en unidad, en organización, de forma democrática, porque Gustavo, la democracia no es solamente elegir, también es participar en la toma de decisiones. Nosotros no podemos dar el voto por una de las dos opciones porque no nos convence, porque estamos convencidos que su programa no va a traer las soluciones, pero uno de los dos va a llegar a Carondelet. Cualquiera que este sea, le corresponde al pueblo de forma democrática levantar exigencias, hacer propuestas en lo económico, en lo social, porque no podemos seguir como hasta ahora. Ninguno de los dos binomios se ha referido al tema, por ejemplo, de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ni siquiera la señora González, que dice que está un poco más hacia el progresismo. Vamos a seguir pagando un tercio de los ingresos del presupuesto general del Estado cada año a la deuda externa, en lugar de priorizar el tema de la salud, de la educación, de la obra pública. Vamos a seguir sacrificando a la población. Son temas que en democracia los próximos 4 años tendremos que seguir discutiendo, y obviamente en otros temas como la defensa de los recursos naturales, el tema de la energía eléctrica, el tema de la educación como prioridad, van a ser parte del debate nacional, y por supuesto nuestro partido de la Unidad Popular va a ser partícipe y protagonista. Reitero, el tema de la democracia no es solamente las elecciones, es uno de los indicadores. El tema es cómo participamos con propuestas, con iniciativas, con críticas, cuando sea el caso, en la definición de las políticas públicas. Es Que decir, todos los que ecuatorianos podamos tendríamos participar en el rumbo del que país. interpretar, socióloga Tariguana, que gane quien gane, Unidad Popular estará en la oposición. Nosotros estaremos del lado del pueblo, exigiendo soluciones, exigiendo que se den respuestas al tema de la inseguridad, exigiendo que se cumpla con lo que manda la Constitución en el tema de educación, de salud, insistiendo en que se termine definitivamente con el tema de los apagones. Eso implica política pública. Vamos a estar junto a los sectores patriotas que hoy reclamamos no solamente que no se venda el campo petrolero Sacha, sino todos los recursos naturales. Porque seamos claros, el petróleo es de todos los ecuatorianos, no es de la familia Novoa o de alguna transnacional. En función de ello, nosotros estaremos siempre defendiendo la vida, los derechos, exigiendo solución a los problemas, que es finalmente, Gustavo, lo que el pueblo ecuatoriano requiere. A nosotros nos duele esta nueva ola de migración. Estamos hablando de cientos de miles de compatriotas que al no haber empleo, al no haber política pública que reactive la economía, tiene que verse obligado a migrar, y nos causa mucho dolor el tema de las deportaciones. Eso requiere, por supuesto, un esfuerzo para participar en el debate público. Vamos a Ustedes estar en la Asamblea Nacional representados han por señalado Cristian también Benavente, que a partir de este martes estarán en las calles, que habrá manifestaciones. ¿Qué es lo que van a exponer públicamente? Bueno, nosotros hemos resuelto en el Consejo nuestra militancia como corresponde en defensa de los intereses nacionales. Vamos a responder a la convocatoria que ha hecho el Frente Unitario de los Trabajadores para que en varias ciudades del país, Quito, Guayaquil, entiendo que también Cuenca, vamos a hacer unos plantones condenando la entrega del campo petrolero Sacha, que a nosotros nos parece un asalto histórico que los ecuatorianos no podemos permitir. Se trata del mayor campo petrolero, el más productivo, el de mejor calidad, donde se muestra precisamente que Petroecuador está en condiciones de sostenerlo, y que ahora,
digamos, a última hora, las postrimerías del gobierno se quiere entregar a dedo a una empresa china con vínculos, ahora se va estableciendo inclusive con la familia del presidente de la República. Frente a eso, nosotros vamos a movilizarnos, vamos a sumarnos a las acciones que hacen distintos sectores sociales, porque el campo Sacha, el petróleo no se vende, el petróleo se defiende. Bien. Gracias por haber estado con nosotros, sociólogo Atariwana. Siempre es un gusto y una muy buena semana. Igualmente. El sociólogo Giovanni Atariwana es el presidente a nivel nacional de Unidad Popular, partido que ha señalado impulsará el voto nulo en la segunda vuelta electoral en Ecuador.